Y en esta buena tarde son muchos los temas que vamos desarrollando y recién mencionábamos un asesino silencioso y lo vamos a desarrollar con el doctor Claudio Santamaría, que este momento es presentado de esta manera. Auspicia el Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Las mejores carreras en salud, educación y deporte. 011-4633-7564. Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Sebastián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y ese enemigo silencioso y que ya ha cobrado unas cuantas víctimas en este último mes, tiene que ver con el monóxido de carbono. Exacto, mira, cada año en la Argentina mueren de promedio más de 200 personas y como vos decías recién muy bien, estos últimos días tuvimos unas noticias muy tristes, falleció la mujer de un senador y su hijo, y también acaba de fallecer un funcionario de 34 años. El funcionario murió porque se fue a dormir y dejó prendidas las hornallas. Las hornallas consumieron todo el oxígeno y empezó a salir luego gas y murió asfixiado. Y en el caso de la esposa del senador en Formosa, una cosa que te puede pasar en cualquier casa, un bidé perdía. Ese bidé quedó perdiendo la noche y se activó el calefón, que se activa cuando vos abrís una canilla. Pues estuvo funcionando toda la noche hasta que consumió, estaba en la cocina el calefón, hasta que consumió todo el oxígeno de la cocina. Cuando la señora se levanta a la mañana para hacer el desayuno a su hijo que iba a ir a dormir, abrió la puerta y el monóxido y el gas era tan grande que se desmayó y murió. Abrió la puerta y como el gas se eleva, hizo que subiera el gas hasta la habitación y el chico que se estaba levantando se murió. Por eso es importante saber qué síntomas da y qué precauciones tenemos que dar. Acá hay algo fundamental, ¿no? Que mucha gente, para resguardarse del frío, elige algún método que no corresponde. Como recién decíamos, las hornallas. Esto está completamente prohibido, digo, no prohibido, pero no lo recomendamos, no se lo recomienda para nada, ¿no? No, porque, mira, cada vez que hay una llama, esto que decís es muy importante. Recién veíamos las placas, la llama siempre del gas tiene que ser azul. Si quema naranja o rojo, quiere decir que produce monóxido de carbono. El monóxido es un gas que no se siente, que no tiene olor, que no tiene sabor, y hace que se pega a los glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos hacen que la sangre circule y lleva oxígeno a todo el organismo, y el monóxido se pega 220 veces más fuerte que el oxígeno, de tal manera que bloquea todos los glóbulos rojos y uno muere asfixiado. Si te das cuenta, los síntomas son: te duele la cabeza, estás mareado, podés tener trastornos digestivos, náuseas y vómitos, te pones irritable y empezás a tener un sopor si la gente se va a dormir. Por eso nunca hay que irse a dormir con una llama. Vamos a ver ahora las placas, ¿sí? Ahí está, ahí lo siempre hay que tener una ventana abierta. Ahí está, el monóxido de carbono. El asesino silencioso que produce más de 200 muertes al año. Y los intoxicados son muchos más, casi 1000 por año. Por eso es importante estas recomendaciones que vamos a seguir. En el año 2017, casi 1000 de intoxicados, y ya en lo que vamos del 2018, 63. Estas intoxicaciones quiere decir los que no llegaron a perder la vida, pero que igualmente sufrieron las consecuencias. Tal cual. Y eso puede ser porque tenés una llama o un brasero o un calentador. Nunca hay que irse a dormir con las llamas encendidas, por ejemplo, de la hornalla o del el horno. Tampoco nunca con un calentador de querosén o un brasero o una salamandra. Ahí tenemos los síntomas, Sebastián. Dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, falta de aire. Si uno siente estos síntomas, lo que tiene que hacer es apagar la llama, abrir las ventanas y salir del ambiente para poder respirar el oxígeno y que no mueras asfixiado. Es fundamental la ventilación, ¿no?, de los hogares, de departamentos, de casas. Hoy en las habilitaciones que hacen las empresas de gas tenés que tener 2 rejillas de ventilación de 20 por 20, una a 60 centímetros del piso y otra a 2 metros para que haya circulación. Si no tenés esas rejillas obligatorias, lo que tenés que tener siempre una ventana abierta por lo menos de 3 a 5 centímetros para que la renovación del aire sea permanente y se intercambie el oxígeno, porque lo que hace el monóxido es bloquea el oxígeno y en eso los ambientes se saturan y por eso la gente fallece, sobre todo cuando se va a dormir o cuando instalaban calefones dentro de los baños
o en una habitación ponían estufas que no eran de tiro balanceado. En una habitación solo estufas de tiro balanceado. Acá estamos viendo los síntomas. Vamos a reiterarlos. También da palpitaciones, desmayos, puede llegar a convulsiones y falta de fuerza, lo que decíamos, debilidad. Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque también vos vas sintiéndote mal, confuso, y a veces la gente dice, me siento mal y me voy a dormir. Y ese es el principio del fin, ¿sí? Y aquí tenemos otro... Es lo que hay que hacer, como recién mencionábamos, ¿no? Que nunca está mal reiterarlo. Hay que abrir puertas y ventanas cuando cualquiera uno de nosotros tiene estos síntomas, ventilar el ambiente, salir del ambiente contaminado afuera, un patio, salir de la casa, e ir al hospital más cercano. De hecho, a veces con solo ponerle oxígeno lo podemos solucionar, a veces hay que usar una cámara hiperbárica, pero es importante que siga respirando el monóxido de carbono, que solo te das cuenta por los síntomas, porque como no tiene olor, ni sabor, ni se ve, vos te vas intoxicando y no te das cuenta. Por eso es importante que la gente en las casas controle una vez por año con un gasista matriculado todos sus artefactos de gas. Y hay un problema muchas veces en los tiros balanceados, en las ventilaciones de un calefón, los pájaros o los roedores hacen un nido, eso tapa la ventilación y el monóxido, en vez de salir al exterior, queda dentro de la casa y así la gente se intoxica y se muere. En algunas casas, tanto como casas como departamentos, uno siente el olor a gas. Pero usted recién dijo que el monóxido no tiene olor, un olor especial. Claro, el gas que usamos, tanto sea el gas natural o el gas envasado, no tiene olor. Ajá. Se le pone un gas que se llama mercaptano para que uno, si hay un escape de gas, lo pueda percibir, pero el monóxido no tiene. Muy importante, hoy en los comercios de gas venden unos aparatitos como tienen el tamaño de un celular que van enchufados y algunos son a pilas, que son detectores de pérdida de gas, porque a veces la gente no percibe el olor, aunque les puede dar, y percibe el monóxido de carbono. Y en ese caso suena una alarma visual, o sea, ves una lucecita y suena como un silbato. Esos aparatos hoy se venden y han bajado de precio. En una época eran muy caros. Hoy se consiguen en el mercado, en la gente que vende artículos de gas, entre 800 y 4.000 pesos. Vos decís, parece caro, pero te puede salvar la vida ese detector. Acá tenemos también la prevención, como recién mencionábamos. Utilizar artefactos de tiro balanceado. Esos son los que no consume el oxígeno del lugar, sino que lo toma de afuera. Es una carcasa metálica cerrada, la combustión está dentro e intercambia gases con afuera. No instalar nunca calefones en el baño, y braseros hay que apagarlos y dejarlos fuera de la casa cuando lo vas a apagar. Y siempre dejar una ventilación. Hoy los que tenemos gas natural y hay algún desperfecto en el edificio, si viene la empresa Metrogas, te corta y hasta que no instalen las rejillas, hay muchas instalaciones viejas, por eso es muy importante revisar, porque digo, estas muertes, como vos bien lo llamabas, el enemigo silencioso, es muy importante porque produce más de 200 muertes por año y vos viste que casi 10.000 intoxicados solo en el año pasado, gente que pudo darse cuenta y por suerte no se murió. Y en lo que va de este año ya tenemos varios muertos. Por eso son muy importantes estas precauciones, que uno haga revisar los artefactos de la casa y que si no tiene gas y tenés que calentar tu casa con carbón, con leña, con una salamandra, siempre lo apagues afuera y nunca te vayas a dormir con una llama encendida. Sí, el tiro balanceado, que es apto y que no generaría este tema del monóxido de carbono y la posible intoxicación. Igualmente, por más que tengamos una estufa de tiro balanceado, la calefacción del ambiente, ¿es una calefacción sana o puede provocar alguna consecuencia con el tiempo? Mira, esto que decís es muy importante. Todo lo que sea el tiro balanceado o mucha gente que está usando electricidad, un aire acondicionado, lo que produce es gas seco y seca el ambiente y eso reseca las mucosas y predispone a que se irriten y que las infecciones respiratorias sean más frecuentes. Si tuvieras en tu casa un tiro balanceado y porque tenés chicos o tenés frío, lo tenés habitualmente prendido, o un aire acondicionado que tira aire caliente,
conviene tener unos aparatitos muy chiquititos, llaman humidificadores, o sea, mantienen la humedad del ambiente para que no se reseque la vía aérea y de ese caso las infecciones respiratorias te ataquen en menor frecuencia. Y en la habitación, muy importante esto que decís, Sebastián, solo hay que tener calefactores de tiro balanceado. Están prohibidas las llamas o cualquier otro tipo que tenga llama, porque eso consume el oxígeno y produce monóxido de carbono. En el invierno pasado, los hijos del periodista, de nuestro colega Luis Ventura, o uno de ellos o los dos, sufrieron una intoxicación de monóxido de carbono y se salvaron por muy poco. De alguna forma, o se dieron cuenta o los despertaron. O sea, ante una posible intoxicación, ¿es posible, por ejemplo, que alguien te despierte con el timbre, con un sonar de teléfono? Si tuviste la suerte de que alguien te llame, sí, o que alguien llegue después, y en este caso hay que... Vos sabés que una vez fuimos a un campo a pasear, y de pronto a la noche prendimos, hacía mucho frío, pasó hace muchos años, yo era estudiante de medicina, y prendimos un hogar a leña. Y también teníamos un grupo electrógeno porque no había luz eléctrica. Eso produjo monóxido de carbono y nos íbamos a acostar, hasta que un sobrino me dijo, tío, ¿no te parece raro que todos tengamos dolor de cabeza? Ahí me acordé de intoxicación, pudimos apagar los aparatos, salir afuera y de esa manera no morirnos, porque a veces uno predispone y dice, uy, me duele la cabeza, me siento mal, que son los síntomas de intoxicación, uno se va a dormir, el cuadro se agrava y finalmente es tarde. Bueno, algunas de las recomendaciones con respecto al monóxido de carbono, que es este asesino silencioso, al que hay que prestarle mucha atención. Aquí, antes de terminar el cierre, digamos, del tema del monóxido de carbono, recién conversábamos con el doctor acerca del frío, por eso uno a veces, con esta desesperación por protegerse del frío, de las bajas temperaturas, de calefaccionar los ambientes con lo que tenga a mano, con los braseros, que recién lo mencionábamos como uno de los elementos prohibidos. Hoy se registró, por ejemplo, la temperatura más baja en la historia en lo que tiene que ver con la Antártida, ¿no, doctor? Sí, mira, se registró en la Antártida una temperatura de menos 98 grados. Nunca en la historia de la Tierra hay registros. Se había registrado menos 83 en una base antártica y hoy se comprobó que la temperatura más baja el hielo. Es casi imposible. De hecho, si alguien saliera de los ambientes que están climatizados al exterior, solo con inspirar se congelaría el pulmón y toda la vía aérea y la persona perecería, dado la baja temperatura. Menos 98 grados es la temperatura más baja registrada en la historia de la humanidad, registrada hoy en la Antártida. Bueno, un dato no menor, ¿no? Para ver este frío intenso que ya estamos viviendo y que se siente bastante. Sí. Bueno, doctor, muchas gracias, como siempre. Nos vemos la semana que viene, un gran abrazo. Hasta el próximo martes, el doctor Claudio Santamaría con nosotros, que estuvo presentado de esta manera. Auspicia el Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Las mejores carreras en salud, educación y deporte. 011-4633-7564. Las 4 de